siglo XVIII europeo se conoció como la Ilustración o siglo de las luces. En dicho periodo, los pensadores creían que el pensamiento racional era una herramienta que podía ayudarnos a resolver los problemas y aclarar todos los misterios. Los científicos de la Ilustración hicieron muchos descubrimientos, reuniéndose la mayoría del conocimiento de la época en la primera gran enciclopedia, recopilada en Francia por el escritor Diderot. Los filósofos de la Ilustración criticaron las tradicionales formas de gobierno. Escritores como Voltaire y Rousseau adelantaron ideas que todavía en nuestros días perviven: libertad, pensamiento sin censura e igualdad de oportunidades. La gente luchó por estas ideas. En Francia, los revolucionarios tomaron las calles y establecieron una república. Supuso un gran costo. Los opositores eran ejecutados en la guillotina y la república cayó cuando Napoleón se coronó a sí mismo emperador. Madame Roland llegó a decir: «Ah, libertad, cuántos crímenes se han cometido en tu nombre». ¿Qué es el neoclasicismo? El neoclasicismo surge a mediados del siglo XVIII como una reacción a la exageración formal y sobre todo ornamental a que había llegado el último barroco y sobre todo el rococó. Influye también el sentido racional y pragmático imbuido por la Ilustración entre las corrientes intelectuales y es consecuencia de los últimos descubrimientos arqueológicos, especialmente de obras clásicas, provocado por un desarrollo inusitado de la arqueología en países como Alemania, Inglaterra o Francia. Es también la época del nacimiento de las academias, que en todos estos países surgen como instituciones que promocionan y organizan las actividades artísticas y científicas en un esfuerzo de mecenazgo y control estatal surgido de planteamientos ilustrados. En el campo del arte, el papel de las academias contribuirá a establecer rígidas normas de creación que influirán en el carácter fijo e invariable de las obras neoclásicas. El neoclasicismo, por todo ello, es un arte frío y racional, que encuentra precisamente en los modelos de la antigüedad clásica, griega y romana, la inspiración adecuada para desarrollar un arte ordenado, que refleje las virtudes morales del hombre, que recupere la belleza del canon de proporcionalidad y la armonía, y que sea claro, simple y sencillo. Lo contrario de lo que había sido el arte barroco, estilo al que ahora se desprecia por considerarse un arte superficial y frívolo, de engaños y exageraciones, que es además opuesto al espíritu racional de la Ilustración. En arquitectura, las curvas y volutas del barroco y su confusión de elementos ornamentales dan paso ahora a perfectos arquitraves, a la utilización estricta de los órdenes clásicos y a la utilización de modelos grecorromanos, en especial el templo griego, como referencia constructiva. En escultura, las formas agitadas y contorsionadas de posturas imposibles de la estatuaria barroca se convierten ahora en una talla de texturas exquisitas, composiciones estables y formas proporcionadas, en las que además se recupera el tema mitológico. Finalmente, en pintura, los colores intensos, los efectos de luz, la técnica espontánea de pincelada gruesa y las composiciones dinámicas barrocas se transforman ahora en una plástica de contornos definidos, colores predominantemente fríos, dibujos precisos y composiciones estudiadas donde siempre prevalece la claridad y el orden. En su época, los seguidores de este movimiento lo llamaron verdadero estilo o estilo correcto, porque consideraban que sólo si se seguía de forma estricta las normas establecidas por los clásicos se creaba arte y belleza. El término neoclásico ya fue acuñado más tarde, avanzado el siglo XIX, y como una etiqueta peyorativa que describía un estilo carente de trascendencia y de significación. Entre los principales autores neoclásicos habría que destacar principalmente en escultura las figuras de Antonio Canova y Bertolt Thorvaldsen, y en el campo de la pintura la de Jacques-Louis David principalmente, verdadera referencia de la estética neoclásica, a la que se podrían añadir los nombres de Louis Girodet, Jean-Baptiste Greuze o François Gérard. El romanticismo. El siglo XIX encontró un mundo en pleno cambio. En Europa, primero la Revolución Francesa y después Napoleón señalaron que sería la burguesía, y no ya la aristocracia, la clase dominante de la nueva era. El auge de la flamante producción industrial, por su parte, alteró las fibras más íntimas de la economía y la sociedad. Las ciudades empezaron a superpoblarse,
y se acentuaron las diferencias entre ricos y pobres. En América, la mayoría de las colonias se constituyeron en estados independientes de las metrópolis. Los escritores que convivieron con estos cambios radicales fueron los románticos. Sus pasos iniciales los dieron como consecuencia de la Ilustración. En ella entroncaban y a ella se opusieron movimientos como el alemán Sturm und Drang, Tempestad e Impulso, que ya en la década de 1770 promovía la exaltación del genio creador contra el racionalismo del siglo de las luces. También resultó esencial en la formación del romanticismo la literatura sentimental puesta en boga por el abad Prevost y Samuel Richardson. Alemania y Gran Bretaña, con colosos como Goethe, Schiller, Walter Scott o Lord Byron, serían los primeros escenarios románticos. Luego Francia, Italia, España, Rusia y los flamantes países americanos se sumarían a esta pléyade con otros talentos, entre ellos Victor Hugo, Lamartine, Manzoni, Leopardi, Becker, Espronceda, Larra, Pushkin, Hawthorne, Poe, Andrés Bello y Esteban Echeverría. La nueva tendencia, imperante hasta mediados del siglo XIX y con ecos que llegan al presente, defendía la primacía de la emoción sobre lo intelectual, la libre manifestación de la sensibilidad y la evasión por medio del sueño, del exotismo o del pasado histórico. Rendía culto al individualismo y la naturaleza y revalorizaba las tradiciones populares. Si los autores ilustrados se asemejaban a científicos, los románticos parecían profetas, visionarios inspirados por una musa que residía en su intuición, imaginación y sentimientos. La lírica, con metros variados y una gran emotividad, produjo obras de desgarrada melancolía junto a otras finamente irónicas y hasta picarescas. Siempre intensa y espontánea, unió sensualidad e idealismo para cantarle al amor y a la patria, a través de odas, elegías, baladas, romances y sonetos. El teatro presentó eminentemente dramas heroicos y pasionales centrados en los conflictos internos de los protagonistas. Aunque estos fueran personajes históricos, fueron tratados como hombres y mujeres corrientes, habitualmente acechados por sus instintos y el destino, y con diálogos escritos en tono coloquial. La narrativa, finalmente, también puso el acento en la vida interior de los individuos, destacando la subjetividad e irracionalidad de la misma. La novela experimentó un notable apogeo, sobre todo los subgéneros histórico y de misterio, y el cuento fantástico fue llevado a sus cumbres tanto en su faceta más macabra como en la infantil.